Para hablar un poquito más de la quiebra de las empresas, estamos vía Zoom con Agop Karagoz, que es economista, director de Cartal, asesor económico financiero, economista de la UBA, magíster en economía aplicada y también especialista en plan de negocios. Hola Agop, Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos del ¿cómo otro estás? lado? Muy Un buenas gusto noches. tenerte nuevamente en el programa. Cada vez que estás es un gusto, es un lujo poder tenerte, ¿no es cierto? Y hoy, Agop, quizás has visto el informe, ¿no es cierto? Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la quiebra de las empresas, algo que yo creo que con esta pandemia que hubo, ¿no es cierto?, fue realmente muy crítica la situación de muchos han quebrado, han cerrado sus puertas, quizás empresas que no venían bien, que venían tecleando y quizás fue el golpe de knockout, digamos, ¿no es cierto? Pero para hablar un poquito más del tema, Agop, ¿qué acontece cuando la empresa quiebra? ¿Qué es la quiebra de una empresa? Bien, estuvo excelente la introducción que estuvimos viendo. Nosotros, el primer gran concepto que tenemos que entender es que nuestros ingresos de hoy no necesariamente van a ser nuestros ingresos para siempre. Entonces tenemos que tener cuidado. Ese es el primer gran concepto que les quiero dejar. Ahora, ¿qué es la quiebra, la bancarrota? Bueno, es cuando nosotros, puede ser en una época de crisis o no, pero es en realidad cuando nuestras deudas suben y nuestro efectivo, nuestro dinero disponible no alcanza para hacer frente a esas deudas. Entonces, es una situación jurídica en la que una persona, una empresa, una institución no puede hacer frente a los pagos que debe realizar. Ujú. Entonces, ahí es cuando empezamos a volvernos locos de qué hacemos y empiezan todos los problemas relacionados con la quiebra, ¿no? Ujú. Ahora, Gop, ¿qué es lo que lleva, qué motivo, qué lleva a una empresa a quebrar? ¿Existe un motivo? ¿Es la situación del país? ¿Es mala administración? ¿Es desorden que ya hemos hablado en otras oportunidades? ¿Qué realmente lleva, ¿no es cierto?, a una empresa? ¿Cuáles son los motivos? Bien, la verdad que los motivos que llevan una empresa a la quiebra pueden ser infinitos, pueden ser un montón. El resultado es el motivo económico. Ese es el resultado que nosotros vemos. Que, bueno, nuestros ingresos, nuestro efectivo no alcanza para hacer frente a las deudas. Pero esa es la punta del iceberg. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del no tengo plata? Puede haber mala administración, puede ser que no esté al tanto de un montón de normativas legales o contables, falta de liderazgo, mala gestión del dinero, intentar competir por precio cuando no tengo los costos bien en claro, no conocer bien el mercado en el que estoy apuntando, no ser hábil y eficiente con la estrategia que estoy llevando con mi negocio. Entonces, hay un montón de cuestiones que engloban la falencia y que después nosotros vemos en la punta del iceberg con el problema económico. Ujú. Ahora, Agop, el tema de la pandemia realmente fue un golpazo muy fuerte para muchas empresas, ¿no? Porque hemos visto incluso empresas muy conocidas, ¿no es cierto?, que cerraron sus puertas, algunos que declararon la quiebra, ¿no es cierto? Fue un golpe muy fuerte, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La pandemia lo que hizo fue, bueno, más cuando tuvimos una cuarentena muy larga. Es muy difícil que una empresa pueda estar 8 meses sin facturar, sin generar ingresos. Es básicamente imposible sobrevivir a eso. Tendrían que tener muchísimos ahorros y una estructura de costos fijos no muy grande. Y muchas veces es incompatible. ¿Sí? Y eso es lo que lleva, bueno, un montón de empresas a haber cerrado. Ujú. Ahora, la quiebra de la empresa, ¿quién la declara? ¿La declara la persona? ¿Quién declara la quiebra? Bien, eso puede ser o la misma persona que dice no puedo pagar más, bien, o los mismos, las personas que tienen deuda, es decir, los que son poseedores de ese pasivo dicen necesito cobrar, ¿cómo hacemos? Y ahí le pueden hacer un juicio. Entonces, después hay como un concurso de acreedores donde se intenta, bajo la supervisión de algún síndico designado por la justicia, de llegar a un acuerdo, de ver cómo podemos generar un acuerdo para realizar pagos, pero si no llegas al acuerdo, terminás en la quiebra. Ujú.
Ahora, es más factible que la persona declare la quiebra o que los acreedores hagan que la persona tenga que declarar la quiebra. Y la verdad que eso depende mucho, porque muchas veces se utiliza también esta herramienta con fines, la verdad que no buenos, con empresas fantasmas también, y que la verdad que ese también es todo un tema. No me quiero meter con precisiones ni con lenguaje muy técnico, pero hay un montón de ese caso. Ujú, Lo que sí me gustaría remarcar, Alexis, si me das 5 segundos, es que cuando llega el momento de crisis, nosotros tenemos que tener preparado un plan de contingencia. ¿Cómo ujú, un plan de contingencia? Por si llega la crisis, claro. Nosotros preparamos algo desde la consultora para nuestros clientes, es decir, cuando llegue este momento, cuando llegue el impacto, este plan de contingencia, les voy a contar una infidencia, se basó en lo que fue el modelo de Viven, el accidente aéreo de uruguayo que pasó en la cordillera con la frontera ahí en Chile. ujú. Bueno, sabemos que estamos viendo una emergencia, tenemos que prepararnos para el impacto, tenemos que estar alertas. Che, están sonando todas las luces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero, ver con quiénes estamos. Segundo, ¿qué es lo que está pasando por acá? Tener feedback de nuestros empleados y también del mercado, ¿qué es lo que está pasando? Ese es el primer gran punto. El segundo gran punto, una vez que ya estamos, que pasó la crisis, que llegó, que el avión ya está en la montaña, bueno, a ver, control de daños. El segundo gran título. Tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es nuestra posición estratégica respecto a esto? Tenemos que tomar decisiones eficientes, estratégicas y rápidas. Y siempre contrastándola con la realidad. Y por último, tenemos que analizar cómo hacer el despegue y la recomposición post-crisis. Pero nuestra respuesta, siempre tenemos que tener un plan de contingencia. Ujú. Ahora, Agop, por lo visto, por lo que vos decís, es algo que no es normal y que no muchas empresas lo tienen, ¿no? Ese plan, ¿no es cierto? Están quizás preparadas para subir, pero no están preparadas, ¿no es cierto?, para cuando venga una situación crítica, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Tanto para subir o como para bajar, tenemos que tener en claro que tenemos que tener un plan. Ujú, ujú, Siempre tenemos que tener un plan. Tenemos que tener una posición estratégica. ujú, Es la clave para que un negocio pueda triunfar. ujú. Si no, es como uno empieza a tener gastos y como estaba viendo también en la presentación de ustedes, muchas veces la abundancia de dinero trae desconceptos. Nosotros tenemos que tener bien en claro en qué gastamos el dinero. Bien en claro en qué gastamos en dinero, en dinero. Es muy importante eso. ¿Y cómo lo ingresamos? ¿Cuánto tiempo vamos a poder tener este dinero? ¿Cada cuánto voy a cobrar este dinero? Es decir, un boxeador tiene una vida útil muy determinada, muy acotada también como el jugador de fútbol. Entonces, va a cobrar, vamos a suponer, 15 años, en el mejor de los casos, mucho dinero. Ahora, esos 15 años le tiene que durar, por lo general, para toda la vida. No podemos gastar hoy como si ese dinero lo tendríamos siempre, lo ganaríamos todos los años, porque no va a ser así. Nosotros tenemos que pensar lo mismo, ciudadanos de a pie. Bueno, nosotros tenemos un ingreso hoy, pero el día de hoy, mañana, cuando me jubile, ¿cuánto voy a cobrar? Bueno, tengo que tener algunos ahorros para cuando me jubile. Entonces, seamos conscientes, tengamos previsión que nuestros ingresos de hoy no necesariamente van a ser los ingresos de mañana. Ujú. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, Gob, con respecto a las empresas, en Argentina vos pensás que es muy fuerte la presión tributaria, ¿no es cierto? La parte tributaria, la parte de impuestos, ¿te parece que es algo que impacta mucho muchas veces a las empresas? Absolutamente, absolutamente. Es decir, n- nosotros no podemos, yo no escuché a nadie decir vamos a bajar impuestos para que produzcan más. Después de 8 meses, muchas empresas estaban atrasadas con los impuestos. ¿Y a cuántas personas escuchamos que le han perdonado impuestos que adeudaban para poder salir mejor de la crisis? No llegan a abrir las puertas que ya tenían la boleta de los impuestos y los que están del otro lado seguramente lo estén viendo y están diciendo, Agop tiene razón, me pasó esto. Yo que tengo un emprendimiento, no llegué, no estaba pudiendo trabajar y lo primero que tenía es la boleta de luz, gas, agua, eh, ABL, los impuestos, bueno, las tasas municipales, los impuestos provinciales nacionales. Todos dicen, sí, me estaba pasando eso y yo no tenía ingresos porque no estaba pudiendo trabajar. Ujú.
No, Y, no, y tenemos que tener en claro la estructura general. ujú, Eso es importante. No podemos seguir con esta presión tributaria, pues es ujú. asfixiante. Y eso desalienta, ¿no? Desalienta a muchas personas querer emprender o querer hacer las cosas bien o querer montar una empresa, ¿no? Es como que desalienta. Incluso yo creo que Agop, Argentina es uno de los países que más impuestos tiene, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, no quiero mentir con el número, pero en un informe del Banco Mundial decía que la Argentina tenía hasta el 106% de la rentabilidad de una empresa en impuestos. El Ujú, 106%, es decir, que si pagaba todo en tiempo y forma, generaba pérdida. ujú, ujú. Impresionante, ¿no? Ahora, Agop, con respecto a la pandemia, ¿no es cierto? Ha habido empresas por ahí que por ahí han recibido subsidios, ¿no? ¿Eso es suficiente? ¿Ha sido suficiente recibir subsidios de parte del Estado? ¿Ha ayudado a las empresas? ¿Ayuda a la empresa? ¿O es muy difícil tener acceso también a ese subsidio? Bien, es cierto, hay mucha burocracia para acceder al subsidio que ayuda. Ahora, un detalle, esta puede ser una solución temporal, pero hay veces que no es permanente si no se sabe administrar. Es decir, la pandemia fue una situación extraordinaria, pero Dios no permita. Puede seguir pasando, se puede extender la pandemia, ahora estamos viendo que puede haber otro rebrote, o puede haber otra crisis. Se puede romper una maquinaria de nuestra empresa, puede haber un accidente, lo que sea. Tenemos que estar preparados para eso. Y por más que nosotros tengamos un subsidio, si nosotros no tenemos un fondo de emergencia, un plan de gestión de crisis, un plan de negocio, un posicionamiento estratégico, vamos a volver a tener el problema. Entonces tenemos que saber administrarnos, aunque no nos ayude nadie. Si viene esa ayuda, genial, mejor. Pero ¿qué hacemos si no viene? Bueno, tenemos que saber administrarnos. Ujú. Y en ese caso, Agop, en la crisis que estamos hoy actualmente, con subidas de dólar y todo eso, ¿cómo la persona puede hacer, cómo la empresa puede hacer, cómo alguien puede hacer para administrar el dinero? Hay que ordenarse más, tener plan de contingencia. ¿Vos qué harías si tuvieras tu empresa, ¿no es cierto? ¿Qué harías para vos tratar de estabilizarla y tratar de crecer en medio de toda esta crisis? Bien, les voy a pedir a los que están del otro lado que si pueden y tienen a mano una virome o después ven el programa grabado, se anoten estos puntos, así creo que les puedo brindar un poco de información para llevar adelante y solucionar el tema de los gastos. Primer gran punto, armar un presupuesto. ¿Qué hacemos con el presupuesto? Bueno, pensamos de acá a futuro. ¿Cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis gastos? Tengo que tener bien en claro cómo estoy planteado, cuál es mi estado de situación actual y cuál pienso que va a ser a futuro. Agarrar y cada gasto que yo tenga, cada gasto pequeño que yo tenga, lo voy registrando. ¿Cuánto gasté en tal cosa? Y a fin de mes algún balance. Che, ¿cuánto gasté? Uy, muchas veces decimos, no sé en qué se me fue, en qué se me fue el dinero. Bueno, vamos a ver en qué se me fue. Y ahí cuando nosotros tengamos todo anotado, ahí lo vamos a ver. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser cautelosos con nuestro dinero, porque nos cuesta mucho ganarlo. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada vez que estamos gastando dinero, estamos gastando nuestro tiempo también. Entonces, es muy importante hacer los presupuestos y ser consciente. ¿Cuántas tarjetas de crédito tengo? ¿Cuánto me cobran de gastos administrativos? ¿Cuánto es el costo de financiamiento? ¿Es la tarjeta de crédito esta la que más me sirve a mí? ¿Dónde compro yo? ¿Y en qué lugares tiene descuento? Es muy importante pensar estratégicamente, porque hay veces que yo en realidad estoy gastando de más, porque el costo de mantenimiento de la tarjeta, porque la tasa de interés, porque después no puedo pagar el total de la tarjeta, me genera un problema mucho mayor y tengo que pagar la tasa de interés, tengo que pagar un montón de cosas y se vuelve una deuda, que en muchos casos se vuelve una bola de nieve enorme y que nos cuesta horrores pagar y tenemos que entrar en planes de financiación y un montón de cosas. Ujú. Ahora, Gob, estamos cerrando prácticamente un año, ¿no? Porque ya queda poquitos días para cerrar el año y tenemos el 2022 adelante, ya frente a nuestras narices. Gob, ¿vos qué pensás para este nuevo año?
Vos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde tu visión, ¿qué esperas para este nuevo año? ¿Qué esta persona puede esperar para el nuevo año que va a comenzar? Bien, yo no estoy viendo, ahora justamente se está tratando el presupuesto, no estoy viendo que haya un cambio de variables, un cambio de postura, un cambio de estrategia en lo que respecta para el 2022. Entonces yo estimo que el curso de la economía va a seguir igual. Espero estar equivocado, pero la inflación va a estar por encima del 45% seguramente. El dólar va a aumentar también. Yo creo que el blue va a estar por encima. Dicho, están diciendo que el oficial va a estar cerca del 130, 150, de 150 pesos. Ujú, Por lo cual el blue va a estar cerca de 250. ujú, Son estimaciones y es muy difícil en Argentina decir un número correcto, ¿no? El tipo de cambio es promedio, es ujú, importante. Desde enero a diciembre el promedio dicen que va a ser ese. ujú. Y la persona puede ya a partir de ahora comenzar a prepararse ante eso, además de lo que vos explicaste, de tener un presupuesto, ¿cómo la persona puede ya comenzar a prepararse quizás para ese impacto, quizás para esa escalada, ¿no es cierto? ¿Hay algo que la persona ya puede comenzar a hacer? Sí, absolutamente. En primer lugar, el presupuesto, como les decía siempre, yo voy a insistir y voy a machacar con eso. También voy a machacar con anotar absolutamente todo. Y algunos otros tips. Más ahora que se vienen las fiestas, que uno tiene que comprar regalos y demás. Hay que aprovechar las ofertas y descuentos, ¿sí? Hay que estar muy atento con eso. Hay que ver cuotas fijas en pesos sin interés. Es muy importante ver eso. Cuota fija en pesos sin interés. Después, en la medida de lo posible, si tenemos al contado, eso vuelve que el gasto sea más tangible. Cuando vemos que sacamos la plata de la billetera y no de la tarjeta de crédito que después vemos en el resumen, pasan los días, nos olvidamos, cuando pagamos en efectivo, que también podemos tener algún descuento al contado, por lo general hacen, es más tangible para nosotros. Ujú, Y por último, siempre recomiendo, siempre, que inviertan tiempo y barra o dinero en capacitarse. ujú, Siempre. En lo que sea, en lo que pueda aportar ingreso extra, en algo que les guste hacer y que crean que se puede vender, en un montón de estas cuestiones que va a ser muy, pero muy bueno para ustedes. ujú, Inviertan en educarse financieramente, inviertan en cómo mejorar su negocio, inviertan a ver, bueno, hacer un análisis de tengo deudas o no tengo deudas, un ujú. montón de esas cuestiones que está bueno hacer, no está bueno de ver plata, hay que ver la tasa de interés, son un montón de variables que, bueno, lo fuimos explicando también las otras veces que Ujú, fuimos saliendo al aire, ujú, pero por favor tengan cuidado con eso que es muy importante. ujú. Bueno, Agob, si alguien quiere entrar en contacto con vos, si alguien quiere pedirte un consejo, tiene su empresa, está realmente a punto de quebrar, necesita una orientación, una guía, ¿cómo pueden entrar en contacto con vos? ¿Cómo pueden hablar con vos? ¿Cómo pueden realizar una consulta con vos? ¿A través de qué medios? Bien, pueden ser por redes sociales o por el propio mail de la consultora, que ahí lo estoy viendo en el graph, y con gusto voy a intentar ayudarlos. La verdad que nosotros con la consultora tuvimos que tomar un montón de decisiones en conjunto de nuestros clientes en este momento de pandemia, de tomar decisiones, pero siempre basándonos en datos, en lo que nos devuelve el mercado y en lo que creemos que es la mejor posición estratégica para el negocio y para la Ujú, continuidad del negocio. ujú. Bueno, Bob, queremos agradecerte realmente por tu participación y realmente un gusto siempre tenerte en el programa, ¿sí? Por favor, un placer y muy buenas noches para todos ustedes y todos los que están del otro lado. Un abrazo fuerte, Bob. Muchas gracias.